Hola, muy buenas noches. Un saludo especial para todos los que nos acompañan hoy en vivo y en directo desde la Plaza de las Esculturas de Botero, que justo acaban de cumplir 20 años. Esa belleza de plaza única en el mundo es una extensión pública de la Donación Botero y de los artistas nacionales y extranjeros que se exhiben y hacen parte del acervo patrimonial de la ciudad en el Museo de Antioquia. Pero esta noche pues no hablaremos de este tema que seguro nos gustaría muchísimo. Hoy vamos a hablar acerca de otra manifestación social que se presenta en este territorio del centro de la comuna de La Candelaria, la del centro de Medellín. Y es del ejercicio de la prostitución. Queremos hacer en compañía de ustedes, televidentes, una reflexión. Si este viejo oficio, uno de los más antiguos de la humanidad, es un trabajo o no, y si debe protegerse o es algo tan aberrante que debe abolirse, como muchos lo han manifestado a través de las redes del Consejo, por considerarlo indigno para las personas que lo ejercen. De eso queremos hablar con ustedes hoy, así que bienvenidos. Para ello nos acompañan en este espacio la concejala y vicepresidenta del Consejo de Medellín, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, del movimiento Estamos Listas. Y también está con nosotros Piedad Toro, directora de Corpo Primavera. Es educadora, activista social, política y feminista desde hace muchos años, vinculada con programas del municipio que atienden población vulnerable, entre ellas al segmento que hoy nos trae a este set, el ejercicio de la prostitución. Y usted ahora es la directora de la Corporación Primavera, una entidad de 31 años de trabajo. Y con las buenas noches, por supuesto, y la bienvenida para ambas, le pedimos, Piedad, que nos cuente brevemente cuál es esa labor que ustedes realizan. Buenas noches a Telemedellín, gracias por la invitación y a todos y todas por propiciar este debate. La Corporación Primavera es una organización que tiene 31 años de trabajo en la ciudad de Medellín. Trabajamos justamente acompañando a mujeres en ejercicio de prostitución a través de varios componentes que ya pues en el desarrollo del programa podremos ir contando: atención psicosocial, programas de formación y empoderamiento y también a través de programas de artes y oficios. Muchísimas gracias, Piedad, y bienvenida, por supuesto, al igual que la concejala y todos nuestros televidentes. Y bueno, ustedes también que pueden participar con nosotros en esta noche. Le damos la bienvenida a Camilo, quien estará atendiendo cada una de sus intervenciones en las redes del Consejo de nuestra ciudad. Camilo, muy buenas noches. Catherine, buenas noches a las invitadas, buenas noches, concejal, invitada, ¿cómo le va? Bienvenidos a ustedes también en sus casas. A través de las redes sociales, el Consejo los está escuchando y son parte de la conversación en De Frente 2020. Utilicemos esa etiqueta para que empecemos a conversar del tema. Y les hicimos una pregunta para iniciar esta conversación. Dice, ¿el trabajo sexual debería ser considerado como una opción laboral? Esa es nuestra pregunta en De Frente 2020 y les tengo respuestas de una vez, Catherine, invitadas televidentes. Dice @AidaP2009, no, muchas mujeres hacen esto por pura necesidad, en especial las que viven en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero finalmente se sienten tristes y desprotegidas. Además, a veces no pueden velar por sus derechos sexuales y reproductivos. También está el alma de Charlie 3, @el alma de Charlie 3, dice, pienso que nosotras no somos mercancía y nuestros cuerpos no son transables. Esa no debe ser una opción laboral para ninguna mujer, es una condena en vida, no una oportunidad de crecer. El talento de las mujeres es otro, no su sexo. Y por el sí, también tenemos televidentes que se manifiestan. Dice @FatoAlex8047, sí debería, pero cumplir con unos protocolos especiales. También Damián Garcés dice debería ser protegido y regulado para el cumplimiento de requisitos básicos en su ejercicio. Y por último, Alejandro Mesa, debería ser protegido mientras exista. Numeral De Frente 2020 es la etiqueta que estamos usando para escucharlos a través de Twitter, Instagram y Facebook. Ahí los esperamos en @Consejo Medellín, @Consejo de Medellín y en las redes sociales de nuestro canal Telemedellín. Unos por el sí, otros por el no. ¿Ustedes qué piensan? Esa es nuestra invitación, Catherine. Muchísimas gracias, Camilo. Por supuesto, en el Consejo los estamos escuchando porque en el Consejo somos tú y yo. Y le pregunto, concejala Dora Saldarriaga, la prostitución, esa relación
explotación comercial de servicios sexuales a cambio de dinero en efectivo u otro tipo de retribución material. Así es como la hemos entendido durante muchísimos años. Claro, yo creo que es un debate que nos debemos como sociedad, y en Medellín nos debemos ese debate hace mucho tiempo, de plantear el ejercicio de la prostitución como un trabajo sexual. Y ese trabajo sexual pues también tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, no solo lo ejercen las mujeres, también hay hombres que ejercen el trabajo sexual, y nos pone también en una categoría que hay que diferenciarlo muy bien con la trata de personas y la explotación sexual, que creo que ahí es donde, si no hacemos una gran diferenciación, podríamos confundir estos diferentes fenómenos. El ejercicio de la prostitución requeriría, y ya la Corte Constitucional, ya hay más de 5 sentencias donde ha planteado que debe considerarse como un trabajo, pues porque ahí hay un contrato literal, y en ese ejercicio o en ese reconocimiento como trabajo, pues requiere unas garantías e intervención del Estado, que es lo que falta por poner en debate en el ejercicio de la prostitución. Le quiero preguntar también a Piedad sobre la forma en la que lo denominamos. Según llamemos, este oficio o trabajo determina los enfoques de actuación y de intervención. La palabra más castiza y antigua es puta, pero la palabra reivindicada por un colectivo de Medellín se usa como discriminación y señalamiento, e igual pasa, por ejemplo, con prostituta. Se puede decir mujeres en contexto de prostitución, en ejercicio de prostitución, prostituidas, trabajadoras sexuales, en fin. ¿Qué tan definitivo e importante resulta la forma en la que llamamos esta práctica? Es muy importante porque da cuenta de qué visión, qué mirada tenemos frente a esta situación. Por ejemplo, a mí no me gusta la palabra trabajo sexual, pero porque nosotras desde la corporación, que no somos abolicionistas, quiero aclarar, nosotras creemos que la prostitución tiene que regularse, que efectivamente, como dice la concejala, hay un contrato, pero creemos que es importante diferenciar. Nosotras somos abolicionistas de la explotación sexual y de la prostitución forzada, es decir, cuando media la obligación, la presión, creemos que en esos casos, o la violencia, en esos casos definitivamente el Estado tiene que intervenir y tiene que abolirse, pero cuando media la autonomía y el deseo de las mujeres para generar esta actividad económica, como tantas otras actividades, porque creo que el modelo neoliberal y el capitalismo en el que vive nuestra sociedad genera muchísimas actividades donde hay muchísima, incluso más explotación que la que probablemente hay en la prostitución. Aquí un poco lo que pasa es que hay mucha moralización alrededor de qué parte del cuerpo se explota, ¿cierto? Porque aquí veníamos conversando que puede haber más explotación, por ejemplo, en el caso de las mujeres maquilas, ¿cierto? Ganan menos y son sobreexplotadas, incluso comparadas con las mujeres que ejercen la prostitución. Entonces, no me gusta la palabra trabajo sexual, porque es como darle un estatus de trabajo cuando justamente este país todavía no lo ha regulado. Entonces, yo creo que debería regularse y probablemente en ese momento pueda adquirir ese nombre, pero por ahora nosotras tampoco me molesta, pero creo que es una conversación, y las mujeres, porque aquí creo que lo importante es qué piensan ellas en nuestra interacción con ellas. Hay unas que se sienten cómodas, felices y lo reivindican, sí, somos las putas, y incluso le ponen a eso otros adjetivos como una manera de nombrar su oficio y de dignificarlo. Hay quienes eso les genera un poco más de ruido, entonces buscan otros nombres, digamos, parecidos, pero nosotras, por ejemplo, nos referimos a mujeres en ejercicio o contexto de prostitución. Ok, concejala. Quería plantear con lo que dice Piedad, pues yo lo nombro como trabajo sexual, porque inclusive la Corte Constitucional, que es quien interpreta nuestra Constitución, ya tiene varias sentencias. En esas recomendaría la T629 del 2010, que plantea cuáles son los elementos del contrato que se da en esa interacción del trabajo sexual. Entonces, sí considero que poder nombrarlo como trabajo le deja una responsabilidad al Estado. El Estado sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que le tiene que hacer, es intervenir
todo el sistema criminal que genera trata y explotación sexual, pero a su vez debe garantizar unas condiciones mínimas para el ejercicio de ese trabajo, y configurado como trabajo, pues tiene unas obligaciones de regulación que son importantes para que tanto el Estado regule las condiciones de trabajo, pero también verifique que existan esas condiciones. Hoy, perdón, porque tuve un debate con una abogada que es abolicionista, y yo le planteaba muy de la mano de lo que dice Piedad, es si vamos a hablar de explotación, habría que mirar cuáles son las regulaciones, inclusive con los contratos de prestación de servicios, o sea, con eso tan mínimo que casi todos somos prestación de servicios y que los hacen trabajar de igual como si fuera un contrato laboral. Pues entonces la discusión se centra en la moralidad, porque es un tema basado en la moralidad, pero si vamos a hablar de explotación laboral, podríamos hablar en muchas de las áreas de trabajo que tiene Colombia. Muy bien, ese es un tema bien interesante y ya lo vamos a seguir abordando, pero antes también quiero contarles que afirmar que es un acto libre, voluntario y tomado como estilo de vida, para muchos resulta cuestionable dependiendo del contexto en el que se inscriba. Las reclamaciones en ese sentido vienen de muchas partes. Veamos ese testimonio que recogió nuestro equipo de realización y de producción bajo la dirección de Alfredo La Serna. En relación a la pregunta sobre si el trabajo sexual debería ser protegido y reconocido como tal, la respuesta es que sí. Y para llegar a esa respuesta, lo primero que hay que hacer es diferenciar cuando estamos frente a trabajo sexual y cuando estamos frente a explotación sexual. Son dos fenómenos completamente diferentes que en consecuencia deben tener un tratamiento diferente. Estamos hablando de trabajo sexual cuando hay libertad y voluntad para realizar una actividad sexual. Cuando no existen estos elementos, estamos frente a una explotación sexual en donde definitivamente se debe condenar y donde definitivamente se debe reconocer como un delito. Ahora bien, situados en el campo del trabajo sexual, es decir, de la libertad y la voluntad para realizar una actividad sexual, la respuesta es que este sí debe ser protegido. ¿Por qué? Porque es un trabajo. ¿Qué significa que sea un trabajo? Que es una actividad digna, es una actividad económica, y en consecuencia quienes lo ejercen deben reconocerse para ellos todos los derechos laborales que debe tener cualquier trabajador en Colombia. Esto implica acceso a seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, acceso a prestaciones sociales, cuando estamos hablando de una relación laboral dependiente. Significa también acceso a la administración de justicia. Acceso a la administración de justicia para reconocer esos derechos laborales. En consecuencia, la protección y el reconocimiento del trabajo sexual como tal abre la puerta igualmente al reconocimiento de derechos. Bueno, ahí está una visión. Piedad, ¿qué opinión le merece ese testimonio? Estamos totalmente de acuerdo. Creo que aquí hoy faltaron fue las abolicionistas, pero yo quiero un poco plantear cuál es el debate que tienen aquí en Colombia. Yo le decía a Alfredo en la preparación de este programa que en Colombia todavía las feministas no tenemos los super debates y divisiones alrededor de este tema, pero en Argentina, en España, en otros países, pero el super debate polémico. Las abolicionistas, por ejemplo, insisten en que eso es una manera de legitimar el patriarcado, de seguir reforzando la idea de que son los hombres aprovechando su condición y los recursos quienes se benefician de eso, los puteros, hay todas unas campañas de sanción a los puteros. Aquí en algún momento un alcalde también propuso poner cámaras para sancionar a los clientes. Pero finalmente aquí nada ha prosperado, porque el problema es que aquí no se ha legislado, porque este es un tema muy polémico que toca con mucho de lo que la Iglesia Católica históricamente nos ha presionado, pero también, digamos, con esa moralidad de un oficio que todos y todas sabemos que existe, pero del que nadie se quiere ocupar. Nosotras coincidimos con la posición de Putamente Poderosas, creemos que hay que regularlo permitiría que justamente las mujeres pudieran tener unas condiciones dignas para ese trabajo, que pudieran ir al Ministerio de Trabajo, denunciar cuando no se cumplan esas condiciones, tener un horario, tener todas las posibilidades que genera un contrato laboral. Creemos que esta manera irregular como se ejerce la prostitución, lo único que beneficia es a los proxenetas y a los intermediarios, que en el negocio de la prostitución son quienes más se lucran en el mundo. Realmente de 100.000 pesos que pasen por el negocio de la prostitución, a las mujeres les pueden llegar 30.000 pesos, es decir,
más o menos el 70% de todos los ingresos que se generan alrededor de la prostitución por el licor, la droga, los establecimientos, los moteles, los hoteles, a las mujeres les llega el 30%. Muy bien, pues a propósito de abolicionistas, por otro lado, y en redes sociales encontramos a Ángela María Gómez, abolicionista de este oficio, y ella dice en sus redes: mientras exista una mujer cuyo cuerpo pueda ser comprado, habrá discriminación. La prostitución es un oficio o un disfraz del tráfico de personas. Así lo expresa ella, concejala. Yo creo que el debate que también tendría que darnos con las abolicionistas, si esto también es un tema o una discusión de clase, porque las webcams, por ejemplo, también ejercen un trabajo sexual, pero la mira se da es con la prostitución que se ejerce en calle. Entonces estamos poniéndole, además de un contenido moral, un contenido clasista a ese ejercicio, porque lo que hay que regular, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Piedad, es que lo que hay que regular es la intermediación, porque es a través de la intermediación que se genera la explotación. Una crítica que yo le haría muy amorosamente a las abolicionistas es que despojan de la autonomía a las mujeres, es decir, siempre las ponen en posición de víctima, y no todas están en posición de víctima, hay algunas y muchas que ejercen desde su autonomía. Entonces sería desde las abolicionistas, desde un lugar de estos así bien cómodo, yo tomar la decisión por otras mujeres sin estar en el cuerpo de ellas. Yo creo que aquí este debate que necesita la ciudad es sentar aquí todas las mujeres que ejercen la prostitución, sentarlas y escucharlas, porque desde la posición de concejala me queda súper cómoda hacer unas críticas porque no estoy inmersa, digamos, en esa actividad. Entonces creo que ahí lo que necesitamos es escuchar la voz de ellas, pero además darnos unos debates muy claros, sí, con menos moral, porque, por ejemplo, ¿dónde está el tema de los hombres que ejercen el trabajo sexual? También tendríamos que ponerlos en un debate global de ciudad y plantearnos que también existe y que lo que hay que intervenir jurídicamente es el tema de la trata y la explotación, la autonomía de las mujeres. Lo que nosotras hagamos con nuestros cuerpos desde nuestras libertades es otra discusión en la que no tendría que intervenir ni el Estado, ni la moral, ni las personas que de pronto consideran que tienen mejores trabajos, inclusive mirar si nos explotan o no también desde otros asuntos laborales, solo que aquí tenemos el tema sexual. Muy bien, pues en el Consejo los estamos escuchando, las redes desde muy temprano, hay que decirlo, están encendidas con el tema. Y Camilo, usted tiene comentarios a esta hora para compartir también con quienes están acompañándonos en nuestra primera pantalla. Así es, Catherine, tenemos muchos comentarios y seguimos invitando a los televidentes con la etiqueta de Frente 2020 en todas las redes sociales para que nos sigan enviando su opinión. Nos dice Mónica Granada 1, el solo hecho de hacer el cuestionamiento es un atentado a la dignidad de la mujer, es abrir las puertas para que salgan los abusos y las tratas. ¡Qué decepción!, nos dice Mónica, y leemos todas las opiniones, todas las vertientes de pensamiento. Dice Andrés Bermúdez: ningún cuerpo humano debería estar en venta de ninguna forma. Dice @Laura Mar Sosa. También dice, pero por supuesto que no. Hace unos días en el Consejo se habló sobre la desaparición de niñas, jóvenes y mujeres, y todos sabemos ahora cuál es el propósito de ello: la explotación sexual de ellas. La prostitución no es un trabajo, es un mecanismo de opresión. Concejal, claro que sí. Le voy a hacer la última reflexión que tengo en redes sociales. Dice una mujer, Nata RMZU, Natar Su, dice, y deben ser educadas para su autocuidado físico y mental, como el que tiene voz bonita canta, ellas tienen su talento simple en otra parte del cuerpo. Creo que el debate no es la parte del cuerpo que se está utilizando. Y una reflexión que dejamos ahí, que la reiteramos, ya la había hecho la concejal, también hay hombres que ejercen la prostitución. La discusión está encendida, etiqueta numeral de Frente 2020, los estamos escuchando, concejal.
Que creo que el debate tiene que ser con mucho conocimiento de causa para que no dispersemos el debate central. La persona que hace la relación entre, pues nosotras como movimiento político abanderamos la estrategia de buscarlas hasta encontrarlas con el tema de las niñas desaparecidas, pero aquí cuando estamos hablando de trabajo sexual estamos hablando de adultas. Todo lo que sea con niñas y niños es explotación y estrato, o sea, ahí no hay ninguna manera de discusión. Entonces, por eso hay que ver la filigrana donde se cruza el tema, porque no podemos equiparar todo. Nosotras en ningún momento, inclusive desde las normas laborales, el trabajo infantil es prohibido. Entonces, aquí estamos rechazando tajantemente el tema de niñas y niños, porque ahí cabemos es en el tema de la explotación, como para aclarar el tema. Es que es importante anotar que la prostitución infantil no existe. Eso sí, por ejemplo, frente a eso, sí somos abolicionistas. O sea, nada que tenga que ver con menores de 18 años y nada que tenga que ver con la explotación o donde se utilice la fuerza. Por ejemplo, la prostitución forzada es una de las modalidades de trata, pero no toda la prostitución es trata. Y coincido plenamente con la concejala en el sentido de decir que este es un debate muy clasista. Yo le estaba contando aquí hace un momento que cuando Primavera nació, Primavera fue fundada por una comunidad religiosa y éramos abolicionistas. O sea, el discurso de las monjitas era: hay que ayudar a las mujeres, que pesar, hay que sacarlas de esa vida tan triste. Y fue en la interacción con las mujeres que nosotros replanteamos nuestra postura, porque ellas nos decían: no, hermanita, es que nosotros dábamos cursos de confecciones y las mandábamos a trabajar a fábricas, y ellas nos decían: no, hermanita, es que me va peor en esa fábrica, tengo que trabajar 10 horas, me pagan por horas, me pagan el mínimo, no puedo descansar, no puedo cuidar a los hijos, no, a mí me va mejor en la Veracruz. Entonces fue a partir de la conversación, la interacción con ellas, y cuando yo salía a hacer convocatoria, algunas me decían: doctora, con todo respeto, es que yo creo que yo gano más que usted. O sea, y seguro que sí. Seguro que sí. Entonces, a partir de esas reflexiones, y además ellas decían: doctora, es que a mí no me toca hacer todo lo horrible que me dicen, yo escojo mis clientes, yo escojo mis horarios, yo escojo qué tengo que hacerle, la mitad del tiempo me la paso es conversando con ellas, yo soy más psicóloga que prostituta. O sea, detrás de este oficio habría que conocer todos los detalles para que uno realmente pudiera saber si en realidad hay un abuso, una explotación, que también ocurre, por supuesto que sí. Ahora, eso no quiere decir que hay que incentivar esta actividad, por supuesto que habrá que hacer muchos esfuerzos desde el Estado y de las organizaciones, sobre todo desde el Estado, para que las mujeres tengan muchísimas oportunidades laborales, donde este sea una de las opciones, como ser periodista, ser abogada, ser médica, esa sea una posibilidad, porque esa discusión que ponen en las redes sociales en términos de ninguna persona debería vender su cuerpo, es que todos y todas de alguna manera vendemos nuestro cuerpo, la inteligencia, la preparación de este programa, lo que yo hago en Primavera, lo que hace la concejala, implica que a alguien finalmente nos paga por lo que hacemos, ¿cierto? Entonces creo que ahí está un poco el debate. Sí, esa discusión que me parece muy importante rescatar, no es estimular la actividad ni el ejercicio de la prostitución. Este es un debate donde se busca el restablecimiento de unos derechos, entender la autonomía femenina y también hacer una diferenciación entre la prostitución y los delitos que tienen que ver con actividades sexuales como la trata, la explotación infantil y por supuesto los abusos a los que se ven sometidas muchísimas mujeres. Concejala, yo sé que usted me quiere hablar, pero yo voy a aprovechar que su intervención la una a la sentencia de la Corte Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que se ocupe del tema, y pareciera que los cálculos políticos y moralistas pues no lo hacen porque se aplaza una posición legal sobre el asunto. Usted ya había empezado a dar unas puntadas para que lo ligue también a eso que tiene ahí en la punta de la lengua. Y lo voy a dar de una definición constitucional. A nivel internacional o en todos los países, si el cuerpo político es muy fuerte, el cuerpo judicial será muy débil. Y donde el cuerpo judicial es muy débil, el político es más fuerte. Aquí en Colombia, por ejemplo, vemos que el cuerpo político es más débil. ¿A quién le toca tomar las decisiones antimayoritarias? A la Corte Constitucional. Entonces le ha tocado a la Corte y por eso es una decisión antimayoritaria, porque lo que garantiza es unos derechos fundamentales sin tener en cuenta
esas mayorías, porque lo que hace el cuerpo político es que es a través de esas mayorías que legislan. Solo diría, ¿cuántas mujeres en ejercicio de prostitución están en el Congreso para que tengan la voz de esa posición? El Congreso no ha legislado sobre el aborto, no ha legislado sobre la eutanasia, no ha legislado sobre muchas de esas problemáticas que ha sido la Corte Constitucional quien se ha dado la pela y ha dicho, mire, vamos a hablar de dignidad humana. Una de las dimensiones de la dignidad humana es el plan de vida, es decir, que cada persona elija su plan de vida sin que nadie interfiera, ni el Estado. Y porque las abolicionistas dicen la dignidad humana, y yo, la dimensión de la dignidad humana tiene tres cosas: vivir bien, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones. En ese vivir como se quiera, cada uno de nosotros podemos definir si somos concejalas, si hacemos el ejercicio de la prostitución, o si somos comerciantes, o si elijo también ser habitante de calle, que también podemos ponerlo en esa categoría. Entonces, ha sido la Corte Constitucional porque el Congreso no se ha dado esa pela. El cuerpo político de nosotros es muy sesgado y no se da unas pelas, porque esas pelas, hoy yo me imagino en redes ahorita todo lo que me van a decir, pero porque es que hay que nombrar lo que nadie nombra, lo que todo está por debajo. Eso nos corresponde a nosotros los políticos, recoger eso y dar los debates, pero el Congreso no se da esa pela y le ha tocado a la Corte Constitucional vía sentencias decir, mire, como a mí me toca garantizar lo que dice esta Constitución, el ejercicio de la prostitución es un trabajo y yo le tengo que garantizar a usted unos mínimos, y ahí ha dado, pues digamos, unas obligaciones con efecto interpartes, es decir, entre quien puso la tutela y la persona. Muy bien. Considerado o considerarlo trabajo sexual y a sus prácticas trabajadoras ha llegado a reivindicaciones de tipo sindical. Hay un sindicato a nivel nacional y tenemos esta nota previa que hizo nuestro equipo de realización con su presidente, es decir, la del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Fidelia Suárez Lozano. Veamos. Buenas con todas, todos y todes. Mi nombre es Fidelia Suárez Tirado. Soy trabajadora sexual, fundadora y presidenta del único sindicato de trabajadoras sexuales en Colombia, legalmente reconocido y constituido ante Consejo de Estado y Ministerio de Trabajo. Hoy en día estamos reconocidas como personas que ejercemos un trabajo más en el país, y es el trabajo sexual. Nosotras no estamos en ninguna situación de prostitución. A nosotras nadie nos obliga. Decidimos por voluntad propia ejercer un trabajo más, y es el trabajo sexual. Somos personas mayores de 18 años con consentimiento propio ejerciendo este trabajo. Nosotras desde ya exigimos al gobierno que a estas letras de reconocimiento se les dé vida como tiene que ser para obtener esos derechos laborales que han sido negados, que han sido vulnerados, estigmatizados desde que decidimos ejercer este trabajo. Nosotras exigimos que el gobierno nos dé todas esas condiciones dignas y todo ese reconocimiento de trabajador y trabajadora sexual como otro trabajador, con diferentes condiciones y con diferentes obligaciones. Entonces, cuando exigimos igualdad de derechos, los exigimos constitucionalmente. Como seres humanos y como parte del pueblo colombiano, nos competen todos estos derechos, los derechos humanos, derechos laborales. Eso es lo que venimos peleando y debatiendo, de que lo nuestro es un trabajo más. Queremos que los terceros y terceras dejen de quedarse con nuestras ganancias, que el hostigamiento y persecución por parte de fuerza pública se acabe, porque es uno de los máximos enemigos de nuestra población. Cuando decidimos ejercer trabajo sexual, vivimos por parte de ello explotación laboral, explotación sexual, explotación económica y explotación psicológica. Entonces, queremos desde ya que el gobierno, y exigimos esa parte que nos compete y está en deuda el gobierno y el Estado con toda la población de nosotras que ejercemos el trabajo sexual en el país.
Bueno, ahí está el testimonio de Fidelia Suárez Lozano, Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Piedad. El primero del país y de los pocos del mundo. Ahí hay un debate enorme porque en muchos países los ministerios ni siquiera las inscriben. Insisto que ese debate es permanente. Yo creo que ella hizo una cosa muy importante y es finalmente qué tendría que hacer el Estado, porque nosotros tuvimos mucha pelea hace poquito con la aprobación del Código de Policía, porque le dieron la orden a la fuerza pública en esta plaza, por ejemplo, de no dejarlas estar aquí. Entonces ahí hay un debate, hubo varias demandas de inconstitucionalidad porque se vulneraba el derecho al desplazamiento, a que ellas justamente pudieran ubicarse donde quisieran. Entonces estaba en debate el tema del desplazamiento y el tema de la prostitución, porque en Colombia está prohibida el constreñimiento e incitar a la prostitución, pero también regulan hasta o sea, por eso es que es lo absurdo, aquí como la prostitución está permitida para las mujeres y los hombres que lo quieran ejercer, no puede haber intermediación, pero hay unas pequeñas regulaciones que uno diría casi que lo tienen de alguna manera está legalizado, porque dice no se puede hacer alrededor de escuelas, no se puede hacer alrededor de iglesias. Entonces aquí, por ejemplo, el debate siempre ha sido cómo es posible que el mayor centro de prostitución de Medellín esté ubicado justamente al frente de la iglesia de la Veracruz. Entonces también depende a veces del sacerdote que esté ahí, a veces hay unos súper queridos amigos de ella que no tienen problema, pero también hemos tenido otros momentos donde la iglesia, el cura se enoja, se enfurrusca, la saca, llama a la fuerza pública y la fuerza pública tiene que sacarlas. Es verdad que han tenido, no podemos generalizar, no podemos decir que es toda la policía, pero sí hay momentos en los que ellas se quejan, pero también en conversaciones con la policía dice, entonces nosotras qué hacemos, a nosotros nos mandan a, no las dejen ubicar ahí, por ejemplo aquí, que esto es un sitio turístico, también hemos tenido muchas peleas a veces en función de cómo vender esta ciudad turística, pero además se considera que la AFE y que quita posibilidades al turismo, que la población en ejercicio de prostitución esté ubicada en esta zona. Entonces lo que yo siempre he peleado con la alcaldía cuando le da por épocas, porque eso es como por tiempos, entonces siempre les digo, pero si les parece tan fea, entonces ¿por qué no regulan y definen entonces en esta ciudad dónde es que se tiene que ejercer la prostitución? Porque todo, como decía la concejala, finalmente se vulneran son los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública, pero la webcam, las que lo hacen a través de catálogos, es decir, todas las otras modalidades de prostitución que cada vez son más y con muchísimos más recursos, a esa prostitución nadie se refiere. Incluso se ofrece como parte de los paquetes turísticos de esta ciudad, que también hemos tenido una discusión cuando existía la Subsecretaría de Turismo, que había toda una campaña en contra del turismo sexual, y por supuesto que tenemos que hacer campañas alrededor de eso, pero hay que quitarle ese sesgo clasista alrededor del cual se ha generado este debate. Vamos a escuchar qué están pensando nuestros televidentes que están participando activamente a través de las redes sociales, porque en el Consejo los estamos escuchando. Camilo, antes de irnos a la pausa. Así es, más intervenciones de nuestros televidentes y nuestras televidentes. Dice @bulbalamera, la prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo, es la forma de opresión contra la mujer más antigua del mundo. Sin prostitución no hay trata. También dice @DanaX2007, si fuera un trabajo, la mayoría de las mujeres no serían obligadas o prostituidas con engaños, ¿no? Deja planteada la pregunta, si fuera un trabajo, no tendrían que satisfacer las demandas de los puteros por la fuerza, pero claro, como han sido incapaces de hacer cumplir la ley, mejor legalizar el delito, dice @DanaX2007. Y una reflexión que me deja leer las redes sociales, las mujeres en su mayoría de las que han participado en las redes, dice que no es un trabajo y que no lo deberían regular y que no lo deberían legalizar, pero los hombres que han opinado que sí, que se debe regular, que se deben estipular unos protocolos. Es una reflexión que les voy a dejar para nuestras invitadas cuando regresemos del corte. Y antes de irnos, una invitación: el próximo miércoles 28 de octubre, en el marco de Aula Abierta, el programa académico del Consejo de Medellín, vamos a tener foro virtual Retos del Deporte y la Educación Física. Miércoles 28 de octubre, desde la 1:30 hasta las 5 de la tarde, un foro certificado por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, invitación del Consejo de Medellín. Ahora sí vamos a unos mensajes y regresamos con más de Frente 2020. Estás viendo De Frente.
Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de este espacio del Consejo de la Ciudad de Medellín, su programa De Frente. Y seguimos en esta noche con un tema bastante candente. ¿Es la prostitución un trabajo y debe protegerse? Como hemos dicho, muchísima participación a través de las redes sociales y le quiero preguntar, concejala Dora Saldarriaga, por ese enfoque de género que nos mencionaba Camilo, logra percibir entre quienes han decidido dejarnos sus opiniones consignadas en la cuenta de Twitter, y es que las mujeres resultaron abolicionistas y los hombres resultaron buscando que exista una legalización y a favor de que se mantenga la prostitución. ¿Cómo podemos analizar esa postura de género que también tiene que pesar sobre este tema? Pues a mí las posiciones son muy respetadas. Yo creo que lo que garantiza el feminismo es que cada una nos podamos desarrollar dentro de nuestras autonomías, y por eso implica que si yo no lo quiero hacer, nadie me puede obligar a que me prostituya o ejerce el trabajo sexual, pero que si yo lo quiero hacer, me den todas las garantías suficientes para que lo pueda desarrollar en condiciones dignas. Entonces es posible, pues no conozco las personas que de pronto dejaron la opinión, pero es posible que no conozcan a fondo ni hayan trabajado como me dice Piedad, que empezó con una mirada y luego que trabaja con ellas se replantea unas condiciones, y que creo que lo que hay que permitirnos con el trabajo sexual, con todo lo que se tiene que ver con el tema de las mujeres, es que decidamos desde nuestra autonomía y se nos garanticen una igualdad de derechos, no que se nos imponga. Es que aquí el problema, y creo que es lo que se tranza o lo que hay que desligar, es no lo podemos no lo tenemos que diferenciar de la trata y lo tenemos que diferenciar de la explotación sexual. Si hacemos esa diferenciación, podemos dejar el grueso donde es un contrato y es una transacción donde debe de haber unas concesiones, pero que además de fondo es la discusión de la explotación laboral de manera estructural. O sea, no solamente sería abolir esas condiciones del trabajo sexual, sino de toda la explotación. Entonces las abolicionistas tendrían que salir a decir: abajo las maquilas, cambiemos el modelo económico. Cambiemos el modelo económico, que nos están explotando y no nos dejan ni siquiera descansar. Entonces hay una discusión estructural de la explotación laboral que aquí se relaciona con lo sexual, pero yo creo que en el tema de la autonomía no tenemos por qué discutir. Yo no ejerzo la prostitución, yo soy concejala, y desde esa autonomía yo podría hacer lo que yo quiera, y si ellas lo deciden hacer, pues brindémosle las condiciones para que lo puedan hacer con garantía de derechos. Bueno, Piedad, otra situación. El ejercicio de la prostitución también significa para ellas o para muchas violencia física por parte del cliente, proxenetas, amenazas por incumplir pactos, estar en ciertos sectores, horarios, riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, consumo obligado de sustancias psicoactivas en establecimientos públicos, embarazos no deseados, inestabilidad económica, persecución, ya ustedes mencionaban, por parte de las autoridades o también de las bandas criminales, deterioro físico, discriminación, riñas hasta con población LGBTI, extorsión por parte de actores armados o propietarios de negocios, conductores y administradores. La violencia y la inequidad se multiplican para las personas que se vuelven mucho más vulnerables en este contexto. Sí son vulnerables, pero es importante diferenciar, o sea, hay unas condiciones de vulnerabilidad en las que cierta población empobrecida de esta ciudad ejerce este oficio, como las que es similar al que pueden vivir las personas que venden tintos en este lugar o los que trabajan lustrando zapatos. Es decir, este es un contexto, o sea, este lugar en el que estamos ubicados es un contexto adverso para quienes trabajan aquí en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, y por supuesto que la población en ejercicio de prostitución callejera, porque siempre hay que diferenciar que hay muchas modalidades de prostitución a las que uno nos estamos refiriendo, tiene muchísimas condiciones de vulnerabilidad por todo lo que tú has mencionado. Ahora, eso es justamente por eso hay que regularlo, porque la pregunta es, cuando una mujer, un cliente no le paga, ¿ante quién acude? Ante nadie. Cuando el dueño de un bar la pone a trabajar todo el día, con lo que incluye consumir licor, llamar al cliente que esté ahí, todo lo que implica las ganancias que hay alrededor de eso,
y ese señor dice, hoy no me sirvió, hoy no generó la plata que yo necesitaba y la echa, ¿ante quién acuden esas mujeres? Ante nadie, porque justamente el no regular este oficio las pone en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por eso nosotras creemos que si eso se formaliza, inclusive regula, porque el problema es que ahora cualquiera puede ejercer prostitución en cualquier parte y en cualquier condición, porque justamente no hay ninguna regulación alrededor de eso. Y es muy desafortunado que cuando el Estado interviene porque las camas están sucias, entonces la Secretaría de Salud va y cierra, es por condiciones de salubridad, no por condiciones de explotación y violencia contra las mujeres. Las mujeres y tienen otro problema que es en el que Primavera principalmente ha trabajado, y es que en ese ejercicio, cuando se hace durante muchos años, hay un fenómeno de autodiscriminación. Ellas muchas a veces no se sienten ciudadanas plenas con derechos, porque como ese oficio no está regulado y la fuerza pública le dice que no se pueden ubicar y todo el mundo les dice que eso es una cosa muy horrible, que se moraliza, y ellas en muchos casos inclusive esconden que se dedican a esa actividad. Sí. Entonces ellas creen que ellas no tienen derechos, entonces ellas no reclaman ante el Estado absolutamente nada. Sí. Y creemos que parte de lo que tiene que hacer el Estado y las organizaciones es empoderarlas, formarlas para que justamente ellas reconozcan su condición de ciudadanas y a partir de ahí demanden una atención por parte del Estado. A propósito de este tema, queremos también decirles que antes de ver este testimonio, les vamos a advertir que es muy duro y directo. Si usted está acompañado de menores, lo invitamos a que pueda ponerlos en contexto previamente esta situación que hoy estamos abordando desde este programa, el programa De Frente del Consejo de nuestra ciudad. La policía nos agrede demasiado, tanto física como verbalmente. La manera de llegar es en sus motos duros. Quítese de ahí, perras, quítese de ahí, gordas y hueputas. También quiero decir que la sociedad nos habla pues de nosotras, que somos las perras, que somos las putas, que somos las fufas, pero la sociedad no se ha puesto a ver de que nosotras tenemos hijos, de que nosotras comemos, de que nos toca recargar, venir a mamar aquí para hacer una recarga para poderle cumplir a los profesores con las tareas de nuestros hijos, porque también somos madres, a pesar de perras somos madres. ¿Y sabe por qué nos dicen perras? Porque no somos bobas, porque cobramos, porque si estuviéramos mamando de gratis en el barrio, sí seríamos unas rechimbas. Unas señoras. Bueno, un testimonio, como dijimos, duro y de frente, concejala. Me parece muy interesante lo que ella dice al final. Definitivamente, quien no ha tenido, pues es que el tema es un tema de moralidad y Medellín es muy doble moral y me van a excusar por lo que voy a decir porque soy un poquito políticamente incorrecta, pero quien no ha tenido, digamos, unos encuentros sexuales, simplemente sexuales, que no tienen que ver con el amor, que no tienen, y ellas hacen un cobro por ese servicio, o sea, es decir, es un trabajo que necesita todas las garantías. Yo la escucho a ella y es poner la voz, y eso sería una sugerencia muy amorosa, que es darle la voz a ellas, no a nosotras. O sea, la voz hay que dárselas a ellas, que son, cuando uno mira ese rostro, cuando le pone nombre a lo que ellas hacen, pues se puede cambiar un poquito la mentalidad. Además, hay veces tan absurda de querer legislar desde una silla bien cómoda, sin conocer las realidades de la ciudad, y esto cabe para todas las temáticas, no solo para el trabajo sexual. Sí. Nos tenemos que meter más allá para comprender y después regular, no a la inversa, no venir y montar normas siendo que van descontextualizadas. Muy bien, vámonos con el siguiente tema porque nos quedan muchos por abordar. Asignar un sitio, mencionaba Piedad, para estas prácticas podría ser una solución. Planean algunos y se ha intentado. En 1951 el alcalde Luis Peláez decide declarar por medio del decreto 517 del año 51 al barrio Antioquia como única zona de tolerancia de la ciudad de Medellín. Lo fue también Lovaina y ahora hay varios sitios y cada vez que se actúa con la policía el fenómeno se abre camino. Esta misma Plaza Botero, Carabobo, Cundinamarca, El Raudal, La Veracruz, Plaza de Bolívar, Barbacoa, Barrio Colombia, San Diego y otros sitios en el centro de la ciudad conforman esto que es denominado la zona de tolerancia. El Parque Lleras, la 70 y otros centros de actividad turística pues se suman a esas zonas de tolerancia, Piedad.
Es que ese alcalde cometió el peor error histórico de esta ciudad, justamente porque en esta ciudad había una zona de prostitución en Lovaina y la ciudad más o menos convivía con esa realidad. El error de ese alcalde consistió en que tuvo mucha presión por parte de los ricos de esa ciudad en este momento, que vieron muy afectados sus intereses por estar al lado del cementerio San Pedro, que para ese momento era el cementerio de los ricos, y uno ya muerto, ¿qué le importa con quién convive? Era el lugar perfecto. Yo siempre he reivindicado y peleado con ese exalcalde, porque ese era el perfecto lugar para el ejercicio de la prostitución. A partir de ese decreto, lo que ocurrió es que quedó una parte de la prostitución en Lovaina. Cabe anotar que Primavera está ubicada justamente en Lovaina, porque cuando nació esta organización, para poder trabajar todavía había mucha prostitución en ese barrio, ya no. Entonces, una parte quedó allá, otra parte en el barrio de Antioquia que no las quiso recibir. Hubo muchísimas protestas de los vecinos de ese barrio que no las querían recibir, y como digo yo, y en el trasteo se quedaron en la mitad, que es este lugar en el que estamos. O sea, finalmente se generó un problema porque ahora están dispersas en muchos lugares de la ciudad, y eso, a mi juicio, digamos, aumenta las condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Yo estoy de acuerdo con que se creen zonas de tolerancia, que me parece horrible el nombre, porque además tolerancia, ¿quién tiene que tolerar qué? Es cierto, pero bueno, digamos una zona donde esté permitido, donde haya unas condiciones dignas, reguladas en términos justamente del trabajo, del Ministerio del Trabajo, donde el Estado pueda llegar a ofertar todo tipo de servicios para educación, donde cuiden sus hijos e hijas, es decir, donde quienes decidan estar ahí lo puedan hacer en las mejores condiciones. Ahora, también creo que el Estado tiene que generar unas condiciones para quienes quieran salirse, porque no es verdad lo que algunas personas han dicho, que es que a esto se llega por obligación. Como han dicho las dos mujeres en sus testimonios, eso es un oficio al que ellas llegan por la razón que sea, porque lo desean, porque les gusta, porque ganan más que en otro tipo de actividades, pero lo que sí es importante es que llega un momento y una edad donde en realidad ahí sí hay una condición de vulnerabilidad. Entonces creemos que el Estado tiene que ofrecer más garantías en ese momento. Muy bien, pues el médico Luis Bernardo Vélez, hoy presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín para este año 2020, desde 1993 viene trabajando el tema de las mujeres en contexto de prostitución. Escuchemos su punto de vista en la sección El Presidente Cuenta. Yo tengo que afirmar que desde hace mucho tiempo en este país y en muchos países del mundo se discute si la prostitución puede ser un trabajo o una opción laboral. Y pienso que esta discusión hay que avanzar en ella, porque sobre esta discusión, sobre los argumentos de un lado y otro, surge una pregunta. ¿Una mujer tiene autonomía y libertad para decidir el ejercicio de la prostitución? Pero también hay que preguntarse si en el ejercicio de la prostitución, cuando se hace ilegal, cuando se persigue, también esto se convierte en un asunto muy proclive al proxenetismo, a la trata de personas, al abuso sobre muchas mujeres y hombres. Por eso yo pienso que esta discusión hay que dar, y siempre habrá un argumento que a mi modo de ver es muy importante, y es la autonomía y la libertad de personas mayores que deciden, que ejercen la prostitución. Ahí hay un asunto, digamos, crucial, un almendrón muy importante en la discusión que yo creo que vale la pena seguir dando, y creo que el respeto a la autonomía siempre tendrá que ser la guía para estas decisiones y discusiones. Muy bien, ahí teníamos la posición del presidente Luis Bernardo Vélez. Desde la institucionalidad hay un trabajo, en nuestro caso lo adelanta la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos. El programa se llama Por Mis Derechos, y veamos la nota que preparó nuestro equipo de realización bajo la dirección de Alfredo Lacerra. Lo que busca este programa, Por Mis Derechos, de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, es que las personas en ejercicio de prostitución tengan herramientas para reformular sus proyectos de vida. A mí me ha ayudado en muchos campos, tanto en el estudio, porque terminé el estudio en CEDEPRO, un programa también para la mujer, también con esa corporación. Me ha ayudado también para mis estudios técnicos.
Soy tecnóloga en químicos de amplios espacios, también por este programa. Nos facilita muchas cosas para seguir adelante y conseguir una empleabilidad diferente a la que llevamos por diferentes causas de nuestras vidas. Un reclutador se demora 6 segundos en mirar una hoja. Yo tuve problemas, con las drogas y con el alcohol, y eso me ha ayudado mucho también a ser como una mejor persona, a centrarme, a salir hacia adelante, mirar el mundo desde otra perspectiva, mirar el mundo pues como desde un punto de vista más positivo, y estoy muy agradecida. Una vez en el programa, se realizan con ellos varios proyectos que van desde completar los procesos de formación académica, talleres vocacionales, acompañamiento en temas de salud para la prevención y la atención psicológica, jurídica y hasta facilitar los procesos de identificación y manejo de ahorro y bancarización. El objetivo primordial de este proyecto es que nuestra población mejore su calidad de vida y mitigue sus necesidades. Inicialmente invitamos a todos los hombres y mujeres de toda la Comuna 10, Zamora, fase 2, donde nosotros tenemos ya identificado dónde encontramos esta población. Una vez se les hace una invitación, se sensibilizan para que se acerquen acá al proyecto, se les invita con una cantidad de ofertas que tenemos actualmente para ellas. Se hace un ingreso inicial con profesionales del área social, donde son escuchados desde el ser, donde se les pregunta qué es lo que quieren, por qué vienen acá, qué buscan. Se les invita a que piensen en sus familias, en sus hijos, para que mejoren su calidad de vida. El programa incluye talleres de sensibilización a policías, taxistas, comerciantes, estudiantes de grado 11 y universitarios para que modifiquen sus imaginarios y evitar la estigmatización y la discriminación. Estamos iniciando de nuevo el proyecto Por Mis Derechos. Este proyecto trabaja con personas que están en contexto y en ejercicio de prostitución. Este no había podido ser desarrollado debido a la pandemia del COVID-19. Vamos a iniciar con 650 personas que vamos a atender este resto de año, pero la idea es que podamos atender más de 4.000 personas que desde el 2014 han estado pasando por este proyecto para poder incluirlas laboralmente, rescatar sus proyectos de vida, activar rutas de salud, de seguridad en la Secretaría de Mujeres y acercarles la oferta a todas estas personas. Entre septiembre y diciembre de este año, anuncia la funcionaria, se esperan poder beneficiar a 650 personas de las que ya vienen con el programa y recibir 200 nuevas. Ahí está el programa Por Mis Derechos. Este programa de la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos de Medellín apenas este año pudo empezar por el tema del COVID, pero es evidente que entre año y año hay rupturas en los procesos por temas de contratación y ese es un problema que hay que trabajar, concejala Dora Saldarriaga, la falta de continuidad y como además se cambian los contratistas siempre hay una traba para iniciar y terminan de 12 meses trabajando 8. Sí, inclusive, digamos, esa es la discusión que se presentaba en el tema de las vigencias futuras, la necesidad de que los programas sociales tengan continuidad y lo planteamos inclusive, por ejemplo, con el tema de 123 Mujer, la Agencia Mujer, de que son programas tan esenciales para el normal desempeño de la ciudad que no pueden suspenderse y ahí es necesario todo el control político que nosotros podemos hacer. Camilo está en las redes y lo seguimos escuchando porque el Consejo somos tú y yo y ustedes han estado muy activos. Camilo, ¿qué tiene para contarnos? Así es, la actividad en redes sociales continúa con la etiqueta de Frente 2020. Los invitamos y a pesar de terminar este espacio en Telemedellín, la conversación sigue en las redes sociales y ahí los vamos a seguir leyendo y vamos a seguir conversando. @JoanaMil dice, existen investigaciones actualizadas sobre el ejercicio de la prostitución y la trata de personas en el Consejo y en Medellín, numeral de Frente 2020.
frente. Los hombres siguen opinando que sí, es una opción laboral. Arroba Leonardo Muñoz, arroba Leo-MSZ. Opinión de nuestros televidentes, invitadas. ¿Conocemos algún estudio actual sobre esta condición laboral de la prostitución en la ciudad? En este momento no, hace muchos años, mejor dicho, Medellín no tiene estudios, nunca ha tenido, hace muchos años, hace como unos 30 años hubo un pequeño censo, cuando se hizo un censo de habitantes de calle, alrededor de ese se incluyeron a las mujeres, pero no existe hoy un censo de prostitución en ninguna modalidad. Estamos en mora para conocer justamente de qué fenómeno estamos hablando, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué contextos, pero no hay. Muy bien, concejala Dora Saldarriaga, tenemos 30 segundos, 20 para su conclusión. Es necesario poner el debate en la ciudad. Esto no se resuelve solo hablándolo en los pasillos, sino quienes tenemos una responsabilidad social en la sociedad, necesitamos poner este debate urgente y que aparezcan todas las aristas para tomar unas decisiones por la dignidad de ese ejercicio del trabajo en condiciones dignas, justas y laboralmente adecuadas. Muy bien, pues a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes no son las voceras, hoy vinieron a exponernos unas dinámicas sociales y políticas que sin duda están inmersas en el contexto de este tema que abordamos hoy. Gracias a todos los que participaron con sus comentarios y esperamos haber abierto un punto de perspectiva más amplio sobre estos temas que resultan todavía siendo tabú en una sociedad como la nuestra. Una feliz noche y nos vemos en un próximo De Frente. Gracias.